Si estás escuchando banda aquí, ya eres digital. Da el paso y usa Citibanamex Móvil. Transferencias, pagos, consultas y mucho más. Citibanamex Móvil. Muy fácil de usar. Ahora pasa cuenta. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com. ¿Te has preguntado cómo es la vida del otro lado? Si te cambias a Premium, tendrás música sin anuncios ni interrupciones. Reproducción on demand en cualquier dispositivo para que elijas lo que quieres escuchar. Saltos ilimitados incluso en dispositivos móviles. Modo offline para escuchar tus canciones donde quieras. Cámbiate a Premium y obtén un mes gratis. Haz clic en el banner para obtener más información. Buenas noches, espero que se vayan uniendo la gente que me interesa, sobre todo, estamos retomando otra vez Periscope, lo habíamos dejado hace un rato por estar en YouTube, y bueno, les promociono el canal para los que quieran ir entrando a YouTube de Conocimiento Humano, que hay muchos temas, mucho que discutir, y pues estamos aprovechando de nueva cuenta agarrar esta plataforma que ya tenía rato que no
transmitía nada, solo por un ratito. Espero que se vaya uniendo la gente, porque sí vamos a ir hablando de, pues, el tema que viene ahí de las brujas y su historia. Hola, Oli, ya estamos de regreso acá en en Periscope. Aprovecho por aquí porque pues ya sabes que en la plataforma de YouTube nunca se puede poner música, nunca puedes hacer nada y se oye pues como que muy soso. Voy a bajarle un poquito porque yo siento que aquí tengo mi concierto. Déjenme bajarle, porque si no, no me concentro en lo que voy a hablar y tratar el día de hoy. Brujas y la historia. Creo que no he abarcado este tema, lo tenía planeado desgraciadamente para el 30 y 31 de octubre. Llegó tarde el programa, pero bueno, vamos a ir hablando de esto. Creo que pues es lo suficientemente importante. Voy a seguir que descubramos un poquito de la historia y nos quitamos un poquito las telarañas de la cabeza, sobre todo que nos estén poniendo que todo es malo y que todo es feo y que todo es... Digo, vamos a hablar del contexto histórico, ¿por qué no? Si también han existido desde las brujas de Salem, ¿no? O de Salem, ¿no? Y hay hasta película con Winona Ryder. Pero bueno, voy a ir esperando que se una un poco de más gente. Ya solté por allá ¿cómo se llama? El enlace, a ver si los paso un poquito para acá, para que se enteren cómo se va armando la plataforma. Sí estoy usando el tripié en esta ocasión porque sí se me hace importante para poder transmitir, tener más, ¿cómo se llama? Libertad en las manos y poderles explicar. Tengo ya la información aquí, ya se repartió en Facebook y en todos lados, para que se den cuenta que también pues hasta esta plataforma, que te da un poquito de libertad con la música, jugarle un poquito y sentirse un poquito más en el ambiente, ¿no? Como que siento que en YouTube que tienes que eximirte de música y si le tienes que poner música son la que ellos quieren, no con la que te sientes a gusto, pues poder explicar los temas. Entonces, eso sí, que nos van a estar saliendo anuncios porque pues no hay para más y eso es porque la música también la traigo aquí en el teléfono y no podemos con todo al mismo tiempo. Entonces, nada más déjenme bajarle porque eso de los anuncios no está chido. Y bueno, pues espero que les haya gustado el programa que se hizo de YouTube de las sectas. Ciertamente, pues me puse a investigar sectas y el control y cómo ejercen y demás. Se quedó mucho en el tintero, mucho que contar por allá por YouTube, pero bueno, también aquí dije, bueno, algo diferente con música y una charla más como entre ustedes y yo. Como que el YouTube es como que más público, como para los temas más, pues serios, ¿por qué no? Y de películas y demás, y pues aquí como que me puedo dar la libertad de expresarme más, de decir más cosas, un poquito más que en YouTube, porque pues ya YouTube está como San YouTube, y ese es el asunto, ¿no? Espero que por ahí regresen algunos que tenían Periscope, que pues estoy viendo acá y checando, ando con todos lados y con todas luces. No sé por qué no anda por aquí Leti, a lo mejor anda haciendo ahí cosillas. Digo, porque es la primera que pues ahí se conectaba. Por aquí también hay que invitar a un viejo de los viejos que pues estaba asiduo a esta plataforma. Vamos viendo si se van uniendo más o desconocen, pero bueno, si no, pues me voy a arrancar como gordo en tobogán, como luego dicen, para ir, espero que no se esté viciando la música o que no se oiga muy fuerte, porque tampoco esa es la intención de que le chille el oído. Échame un agua Soli, a ver si nos está escuchando muy fuerte. O le subo, le bajo, le quito, o qué le hago.
para que nos vayamos yendo con el tema, ¿no? ¿Está bien? Ok. Lo que no quiero es que se vise el sonido y digo, porque pues ahora me latió hacer algo de brujería con K-pop. Una combinación muy extraña, pero para ir disfrutando y ameno el asunto. Sí, pues todavía quería poner el micrófono que compré, pero no lo encontré. Ay, debido al reguero que tengo por aquí. Tamaulipeca chula, ya anda por aquí la chula chula, ¿sí será o no será o es un clon? Porque con eso de que ya les encanta clonar cuentas, ya uno ya desconfía, ¿verdad? Sí, soy yo merengues, me parece bien. Pues preparé este tema porque se me ocurrió en lo que me la pasé aquí pensando en la inmortalidad del cangrejo, porque luego así pasa cuando sucede. Y bueno, pues vamos a ir entrando en materia. Bueno, ya me interesan las dos personas que entran. Si ya entran los demás, aplausos, porque también vamos a seguir agarrando esta plataforma, ¿por qué no? Sobre todo cuando queramos hacer algo ligero. Es un buen tema también esto de las brujas, porque muchas veces no quieren tocar el tema en algunas partes, como se debe de tocar por desconocimiento en el tema o por bloquear que realmente han leído mucho y irse a los caminos peligrosos del haber, ¿no? Entonces, ahorita yo les voy diciendo qué onda, porque pues también lo vamos a contar del contexto histórico, porque también existieron, o sea, y existen. Entonces, no podemos decir que no, o a quienes se les catalogaron como brujas, ¿no? Ay, déjenme bajarle a la luz porque siento que me está dando charolazo. Espérenme, porque sí siento que me veo como Bill Gasparín, y tampoco se trata de verse como Gasparín. A ver, creo que ahí me veo menos. Las brujas son una realidad, solo que ya no traen escobas, el sombrero y pico. Exactamente, que está muy mal aspectado, ¿no? En esa tipografía, ¿no? Como la del Mago de Oz, que creo que esa fue la que marcó más un prototipo, ¿no? Y las otras que marcan después prototipo de una bruja linda y buena es Hechizada, ¿no? Entonces, aquí pues nosotros vamos a entrar en el contexto histórico y agarren, ahora sí que vuelo porque ahí vamos. Y bueno, según hay leyendas que hablan de lo que son las brujas, algunas fueron quemadas injustamente por una sociedad que les temía. Y eso es verdad, acordemos de que siglo XV y XVI, lo que más se trataba de imponer era la iglesia, ¿no? De que esta es bruja, van y la queman y rájatelas. O sea, ni preguntaban. Ahora bien, lo que vamos a entrar en el contexto histórico y que siempre se ha mencionado, porque voy a mencionar algunitas, fueron las brujas de Salem, y que existe el pueblo de Salem, que de hecho en 7 meses de 1692 en la aldea de Salem, que hoy es el estado de Massachusetts, fueron ejecutadas 20 personas, arrestadas 200 y acusadas 200 por más de distintos delitos. Que ahí sí podemos decir que a lo mejor contribuyó mucho a la histeria colectiva. Bueno, por lo menos lo que se plantea en la película de las brujas de Salem. Ahora bien, y todos relacionados con la brujería. 4 años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia. Es lo que les digo, que algunos contextos históricos pasan por errores humanos. Este hecho marcó un hito de la intolerancia en la historia mundial. Lo que sucedió con muchas acusadas de brujería fue que consumían pan con centeno, lo que provocaba una especie de epilepsia, que era lo que pasaba en aquella época, y que les hacía expulsar espuma por la boca. Entonces ya por eso estaban creyendo que estaban poseídas.
Entonces, digo, ese es un referendo, ¿no? Tenemos a Ellie Kedward, que de ahí sale la película de la bruja de Blair. En 1785 fue acusada de engañar a varios niños, de su pueblo para sacarles la sangre. Fue expulsada del pueblo, atada a una carretilla y empujada hacia los bosques, donde se supone murió debido al invierno. Posteriormente, Ellie Kedward inspiraría la película de la bruja de Blair, que a decir verdad es una película, si ustedes la vieron hace tiempo o algo, les explico, que la película más que miedo es que te marea. ¿Por qué? Porque está grabada como un falso documental en una experimentación y que pues al movimiento de las cámaras que sube y baja para provocarte terror, más que terror lo que te provoca es mareo. Esa es la verdad. Tenemos a Alice Keiteler. Es la bruja más antigua de la que se tiene conocimiento en Irlanda y en el mundo. Murió en 1324. Fue una mujer, la Santa Inquisición, esa es otra chula. La bruja más antigua de la que se tiene conocimiento en Irlanda y en el mundo. Murió en 1324, fue una mujer bonita, sofisticada, que arrastró siempre la fama de manipular a los hombres para satisfacer todos sus antojos. Ok. Era además una mujer muy poderosa e independiente, cosa extraña para la época. Entonces, antes de cumplir su sentencia de muerte, escapó a Inglaterra y no se volvió a saber de ella. Pues sí, adelantada muchísimos años a su época. Hablan de brujas y nunca hablan de los brujos hombres. Los denominaríamos como hechiceros, pero yo creo que esa sería una segunda parte, ¿no crees, Oli? Que estaría muy interesante hablar de los hechiceros. Y entre ellos, pues entraría Merlín. Ahorita dividamos en las mujeres, pero también hay que indagar en los hechiceros. Buen tema también. Entonces, ahí está una sugerencia de Oli, y que ciertamente pues lo vamos a tocar en otro programa, ¿por qué no? Que pues a mí se me hace suficientemente interesante todos estos temas y que pues hay que verlos sin como contexto histórico, hay que llamarlo así. Tenemos a Joan White, conocida como el hada luchadora de Bodmin. Se decía que era una clarividente y que la gente acudía a ella para adivinar su futuro. Sí, la vi, Merlín. Me decepcionó bastante, pero sí la vi. Pero sí, habría que contar el contexto histórico de Merlín. Y cómo fue y los mitos que hay alrededor ha de ser suficientemente interesante. Según Joan White, vuelvo a retomar, se le conocía como el hada luchadora de Bodmin, que era clarividente y que la gente acudía a ella para adivinar su futuro y sanarse de múltiples dolencias. A la, pues, Madame Blavatsky, que la hemos oído en otros programas, también se le consideró una bruja, por tener esas visiones al estar ciega. Ella, ucraniana, que desde pequeña mostró grandes dotes para la clarividencia, siendo consultada incluso por miembros de la realeza sobre asuntos privados por la policía respecto a algunos delitos sin resolver. Fue cofundadora de la Sociedad Teosófica de su país a principios del siglo XIX, así como una viajera incansable que recorrió varios países en busca de más conocimiento. Creo que lo que sabemos de Madame Blavatsky son todas las predicciones que dio ya al estar invidente. Sin embargo, lo que no nos habían contado es esto, ¿no? Que también andaba metido con la realeza y aparte de todo, cofundadora de la Sociedad Teosófica, que también yo creo que hay que ahondar en eso, de qué se trata y qué onda. Y pues
muy viajadora, ¿no? Viajadora, no viajadora, viajadora. Luego, la madre Shipton era una adivina y clarividente. Fíjense nada más que las que tenían estas facultades ya eran consideradas como brujas en su época. Vivió en el siglo XVI, sin embargo, la primera publicación de sus profecías aparecieron en 1641, 80 años después de su muerte. Estaría interesante checar qué fue lo que predijo la madre Shipton. Se dice que mostraba habilidades psíquicas desde temprana edad. Su aspecto físico coincidiría con la forma en la que se representa normalmente a una bruja. Cuerpo desproporcionado, encorvado, con ojos penetrantes y saltones, una enorme nariz aguileña, y muchas de sus visiones se hicieron realidad. ¿O sería que hubo sugestión? No lo sabemos, pero estaría interesante también ahondar en esta señora, porque pues casi siempre, cuando hablamos de predicciones, ¿quién es el primero que nos salta a la mente? Nostradamus. Y nos salimos de Nostradamus, esa es la verdad, pero pues hay más gente clarividente y que claro, este tipo de cosas existen. Tenemos a Margaret Jones, que fue la primera persona ejecutada por brujería en la colonia de Massachusetts en 1648. Fue médico, fíjense, médico Margaret, para la época, muy adelantada también. Y luego de la muerte de varios de sus pacientes, se le empezó a considerar como una bruja. Perdón. Se dice que en realidad las medicinas que usaban eran muy adelantadas para la época y sus pacientes se negaban a tomarlo. Habría que indagar qué tipos de medicina les daba. Tenemos a Dorothy Clutterbuck, conocida afectuosamente como la vieja Dorothy. Se sabe tan poco de ella que muchos piensan que no existió realmente. Sin embargo, se cuenta con su partida de nacimiento a finales del siglo XIX. Creo que no habíamos tocado bien este tema y que lo habíamos tocado superficialmente, pero creo que están saliendo nombres de mujeres muy interesantes. Se describe como una señora de Billuyo que siempre lucía un collar de perlas. Era una bruja de la antigua escuela, por ende, mantener el secreto era supremo. Tenemos a Elizabeth Sawyer, conocida como la bruja Edmonton. Bueno, mal chiste, pero parecería que sería del montón. Fue acusada de embrujar a niños y ganados de los vecinos al negarse estos a comprarle escobas. A lo mejor había una peste, un virus por ahí desconocido y la mujer salió pagando el pato. Ahí. Tenemos a Mary Laveau II. Aprendió de su madre los misterios del vudú en Nueva Orleans. Estamos hablando de Nueva Orleans, donde está la mayoría de los brujos pesados. Vivió durante el siglo XIX, usaba los más diversos amuletos que vendía cuando ejecutaba sus servicios. Se dice que se ejecutó a mucha gente y según se cuenta, podía maldecir a una persona hasta su cuarta generación. Entonces, pues, era alguien pesado, ¿eh? Y de temerse. ¿Qué más? La variedad de métodos que utilizaba contra sus víctimas era infinita, y lo que no sabría. Esta mujer sí era como muy bastante peligrosita. No cuentos chinos que luego le cuentan a uno, pero estamos hablando de aquí de cosas ya palpables y reales. Tenemos a Sarah Helen, conocida por los peruanos como la mujer vampiro. Nacida en Inglaterra, fue conocida por su obsesión por la brujería, la magia negra. La pasaron a bien morir en 1893.
En su agonía juró regresar de la muerte para vengarse. Asustados por eso, su cuerpo fue enviado a las costas del Perú. ¿Y los peruanos qué culpa tenían? Y depositaron su féretro en un cementerio de la localidad de Pisco, donde hasta la actualidad permanece. Algunos la llaman Santa Sara Helen. Juana de Navarra, esposa española del rey Enrique IV, que fue acusada por su hijastro Enrique V de brujería. En su juicio, el propio rey y un fraile testificaron en su contra, sus bienes fueron confiscados y ella fue encerrada en el castillo de Letz. Más tarde fue perdonada. Y por último tenemos a Dominica la Coja, española acusada de pactar con el diablo, hacer brebajes, darle chicharrón a los niños y muchos otros crímenes que escandalizaron a la sociedad de su época. Siempre ha habido locos. ¿Para qué hay que decir que también las mujeres son ingenuas y santas? Se le hizo juicio civil y tras torturarla y hacerla confesar numerosos delitos, fue ejecutada en la horca en el año 1553. Esto sí estaba grueso para ponerlo en la plataforma fresa. Ahora bien, vamos a ir a esto de lo que es las realidades de esto. Y obviamente aquí hace unos años vivió una chamana llamada María, y hace poco murió, según yo era de la tribu Yaqui. Se dicen tantas cosas, pero pues ahí está información que yo creo que está interesante y que desconocíamos. Perdón. En el siglo XVII fue donde hubo un periodo. Ella era de la tribu, ok. Ya estoy leyendo mal. Error de dedo, con razón. Pero sí, los indios navajos, los Hopi, todas esas culturas ancestrales saben mucho de estos temas y de herbolaria y eso, ya por eso se les llama brujos, chamanes, ¿no? Porque saben cosas verdaderamente místicas y sin estar payaseando. Entonces, estamos hablando de cosas bastante gruesas. Ahora bien, vamos con este documento que me llamó la atención, que en el siglo XVII es el periodo de las grandes casas de brujas, sobre todo en Europa. Y hay que recordar que canales como Iván Martínez del Gran Misterio ha comentado que España tiene una gran historia con esto de las brujas, con estos de los rituales, y creo que hizo unas visitas que yo les invito a que vean esos videos como montañas, que no recuerdo su nombre, pero cuando me acuerde se los digo por nuestro grupo, o les dejo los videos estos, donde sí se descubren que todavía la gente sigue haciendo rituales hasta la actualidad. Entonces, muy interesante lo que debe de contar Iván Martínez en esto. La mayoría de los estudios consideran que en el área peninsular no se experimentó este fenómeno a causa de presunto racionalismo hispánico, que negó en parte la realidad, están diciendo parte de la realidad de la brujería, porque este estudio realiza un estado de la cuestión a partir de la bibliografía más reciente sobre la brujería europea y peninsular durante el siglo XVII con la intención de cuestionar dicho racionalismo. No obstante, de manera previa sería necesario aclararla con los conceptos de magia, brujería, hechicería, que tradicionalmente han sido confundidos. Ahora bien, la magia correspondería al conjunto de recursos destinados a conseguir poderes extraordinarios con la voluntad de dominar o controlar la naturaleza, a través del principio de simpatía o repulsión de unos objetos respecto a otros. El origen de la magia se remonta, según Fraser,
a los antiguos rituales paganos supervivientes y, según Murray, se centraba esencialmente en el culto a la fertilidad. Inicialmente no existió un límite claro entre la magia, ciencia y religión. A partir del siglo XIII, sin embargo, la magia se irá alejando de la religión y la ciencia en el marco del debate razón-fe, realidad y apariencia, con la progresiva divergencia entre la cultura sabia y la cultura popular. Respecto al discurso intelectual, académico y eclesiástico de la cultura sabia, elaboró desde el siglo XIII la cualificación herética de las expresiones concretas de la magia, brujería y hechicería. Ambos conceptos quedaron englobados bajo el de la superstición. La brujería y la hechicería serían diferenciadas por la presencia del diablo a través de un pacto como recurso de mediación en el primer caso y la ausencia de dicho pacto en el segundo. Por otro lado, el discurso popular diferenció brujería y hechicería no por intervención de dichos demonios, sino en función de instrumentar lo utilizado o lo que se utilizaba en ese contexto, ¿no? La hechicería utilizaba materiales empíricos y la brujería, en cambio, se valía esencialmente de imaginación y sugestión. O sea, estamos comparando dos cosas. Muchos casos a través de hierbas, ungüentos y alucinógenos. Ahora sí que cuando los europeos modernos utilizaban la palabra brujería, se referían a dos tipos de actividad. La magia negra o maligna, protagonizada por la realización de lo sobrenatural y sobre maleficios y cosas así. Y esto se utilizaba para producir daños, enfermedades, pobreza o cualquier otro infortunio. O sea, que te fuera mal, no importa cómo, con la salud, con el dinero, como fuera. Y también, ahora sí que enemigo de lo que conocen algunos como Dios. La bruja establecía un pacto con este diablo y se le rendía culto. Sin embargo, otra vez observamos una diferencia entre la cultura popular y la cultura de élite. A los integrantes de la primera les preocupaba más los maleficios. Así es que como que siempre se empezó a llevar esto de la mano. Ahora bien, el concepto acumulativo de la brujería se basa en 4 aspectos fundamentales. El pacto con el diablo, según, el aquelarre, investiguen qué es el aquelarre, los vuelos y por último una metamorfosis o un cambio. Ahora bien, antes de analizar la naturaleza de este pacto, sería necesario determinar quién era el socio, con quién se establecía dicho pacto, así como este poder espiritual. ¿Quién sabe por qué se cortaría? Y los atributos que le concedían a los europeos. Ahora sí que la idea de dicho concepto es la creencia en que las brujas establecían, sí, ya sabes cómo es esto del internet, se establecía este pacto, ¿no? Y ya por eso eran diabólicas, eran muy malas y todo, y con este supuesto culto, que a lo mejor todavía siguen existiendo estos cultos. De hecho, la idea de esto se puede encontrar en los escritos de San Agustín, pero esto no está difundido por Europa Occidental y se difundió hasta el siglo IX, cuando se tradujeron al latín diversas leyendas que son referentes a estos dichos pactos. En esto, la parte humana estableció un acuerdo similar a un contrato legal, según el cual esta entidad llamada el diablo proporcionaba salud u otra forma de poder terrenal a cambio de servicios y la potestad sobre el alma después de la muerte. O sea, es como... Aquí es el aquelarre. Hola, Cheuri. Ya se te extrañaba.
Y la parte humana, según hacían estos contratos. Hemos escuchado hasta la fecha varios artistas hablar de estos pactos, entonces no podemos decir que nada más se quedó ahí clavado en el siglo XIV y XV. Ahora bien, el nexo entre magia y pacto demoníaco se hizo más patente entre los siglos XII y XIII. La magia que se utilizaba, el conjuro y el control de estos demonios se designaban con el nombre de necromancia. Gracias, Cheuri. Y esta necromancia significa a una evocación de espíritus y a los muertos. La magia ceremonial se practicaba básicamente en las cortes reales y papales. Entonces, chéquense lo que estoy diciendo. Nos estamos yendo un poquito más allá de lo que se ha venido investigando y estamos dejando el pensamiento mágico, sino estamos aterrizando las cosas aquí tocantes y sonantes. Ahora bien, la condena de este nuevo tipo de magia fue obra de teólogos escolásticos que consiguieron una notable ayuda del papado y de inquisidores como Nicolás Eymerich. La clave de argumentación escolástica fue la afirmación de que los demonios no proporcionaban servicios sin exigir nada a cambio. El mago era un hereje y que negaba la existencia de Dios, y un apóstata porque renunciaba a su fe cristiana cuando se iba para el otro lado, digamos, a adorar al diablo. Esta consideración se extendió a los maleficios que se practicaban en un campo. Resulta interesante afirmar que cuando el mago señor se transformó en bruja servil, el sexo del malhechor cambió, así es como dice. Ahora bien, hay cosas que luego a veces no quedan claras cuando estamos hablando de esto, pero estamos hablando de manera seria histórica y con documentos que prueban esto, y no estamos hablando al aire. Y, ¿qué más podemos decir? Vamos a ir viendo. Por lo que respecta al origen de la palabra aquelarre, la hipótesis que da Michael Azurmendi de que no es una palabra vasca, sino una construcción culta emanada del lenguaje jurídico culto y ha sido corroborada recientemente por Heisingen. Esta afirma que se trata de una construcción erudita de principios del siglo XVII, incluso precisa la creación de dicho término, datándola del 14 de febrero de 1609, en que el tribunal de Logroño recibe un nuevo grupo de presos de Surragamundi, y el 22 de mayo del mismo año, en que la palabra aparece por primera vez, ha sido posible detectar como probable, entrecomillado, inventor de la palabra al inquisidor Juan del Valle Alvarado. Entonces, yo aquí sí estoy dando datos. La cuestión de los vuelos proporcionaban una explicación de la facultad de las brujas para asistir a reuniones nocturnas secretas en zonas remotas sin que se detectara su ausencia. Cuando el aquelarre tenía lugar en países distantes y el número de participantes eran excepcionalmente grandes, se recurrió como un corolario necesario a la creencia de la capacidad de las brujas para volar. Pris tiene datos duros como Jalife. Pues obvio, no voy a divagar, Cheuri, ni voy a hablar de lo que desconozco porque se me notaría mi gran ignorancia en el tema. Y son temas de los que, como digo, luego dicen, de ahí vengo. O sea, a mí no me dora la píldora. ¿Qué más? Tenemos que para esto tenemos que la figura protagonista, con intención de poder llegar a descubrir las tensiones sociales que proporcionaron estos procesos por brujería, sería necesario determinar quiénes fueron las brujas realmente. Por otro lado, deberíamos tener en cuenta que afortunadamente no nos basamos en datos que haya llegado a través de sus perseguidores.
Tenemos que encontré aquí también que según William Monter, esto estaría relacionado con la vinculación a otras formas de herejía. La desvinculación entre el sexo y la herejía podrían explicar por qué las inquisiciones españolas y romanas juzgaron a un número superior de brujos que a la mayoría de los tribunales europeos, porque pues ahora sí que esto era como una pues mezcolanza, digamos que era algo tan libre entre los brujos y que los cristianos o los que seguían religiones, pues seguían la monogamía, ¿no? Que era lo que decía, y los otros se daban, yo creo que de todo con tocho morocho, y eso era mal visto. Entonces, también por eso podrían haber denominado, hola Felipe, también otra explicación sería que las mujeres no disponían ni de poder político ni físico y podían utilizar la brujería como instrumento de protección y venganza. O sea, también tiene un contexto social y obviamente por no tener los derechos que supuestamente tenemos hoy en día, ¿no? ¿Qué más? Hablaremos sobre lo que son la caza de brujas, que este proceso de brujería anteriormente en 1430, ya que el concepto cumulativo de brujería estaba en proceso de formación, pero encontramos autores como Richard Kickersfer, que siguió su evolución. En el periodo que va de 1435 al 1500, el último estudiado por Kickersfer perseguía las casas masivas a fines del siglo XVI y principios del XVII, que es donde nosotros conocemos parte de la historia de las brujas. Y pues de hecho, intentaron imponer criterios unitarios frente a una cultura popular diversa y local considerada cada vez más como supersticiosa. A inicios del 16 el proceso se estabiliza y en algunos casos desciende, aunque encontramos excepciones en el País Vasco y en Cataluña, que les digo que España tiene una gran gama de este tipo de historia, nada más de que nunca nos hemos puesto a relacionar, ¿no? ¿Por qué tiene tanto esta historia? Pues porque ellos fueron los que empezaron con estas ondas religiosas y a quitarle a la gente el paganismo a bola de trancazos y de acusar a mujeres que estaban, yo creo que adelantadas a la época, por ser machistas, de algún modo, entrecomillado, este tipo de creencias, ¿no? O sea, querían meter el catolicismo y no dejar libertad de culto, podemos llamarlo así, en estas cuestiones. Ahora bien, también hubo la brujería ibérica en el siglo XVII, que muchas veces no conocemos qué pasa más allá, porque siempre que vamos a hablar de brujería, vamos a remontarnos siglo XV, siglo XVI, y como que de repente se corta de tajo y dices, ¿y los demás siglos? ¿Qué pasó? Ahora sí que a través de este apartado nos proponemos abordar la actuación legal ante los casos de brujería. Resulta bastante difícil de tratar por lo que respecta, por lo menos a España, que la mayoría de los trabajos se llevan a cabo en dicha cuestión y han extraído conclusiones basándose fundamentalmente y en algunos casos en las fuentes de la Inquisición, más o menos. De hecho, también estaba leyendo algo, déjenme ver si lo encuentro porque el texto es demasiado largo, nada más les estoy dando generales para tener un programa pues documentado y los siglos en los que se estuvo llevando más fuerte esto de la brujería, quienes estuvieron interviniendo.
Déjenme ver. Y fíjense que también tenemos brujas, por lo menos en toda Europa. Pero estaba leyendo algo que les quería decir de aquí, pero como el texto es demasiado largo, a ver si no me pierdo, porque son varios nombres, varias valoraciones, y hay mucho de lo que tenemos que hablar de esto de España, pero si no, ahora sí que les terminaría aburriendo. Estos son generales, y también hay reportajes hechos por publicaciones hoy en día que también dice que hay un llamativo auge de la brujería, de la brujería pagana en nuestro país vecino, y ahora sí que la conexión con el activismo político de los millennials. Chéquense hasta dónde estamos llegando ahorita, a hablar desde el siglo XVI, cómo esto se viene jalando hasta ahorita. En Estados Unidos cada vez más son las personas que lo hacen. La brujería, el paganismo y el ocultismo multiplican su número de adeptos en una tendencia que los expertos asocian directamente con el momento político que se vive en el país. De hecho, esto es algo del año pasado. Dice, paganos del siglo XXI. Tradicionalmente se asocia la brujería con pócimas mágicas, marmitas en ebullición o extravagantes rituales. La palabra bruja no tanto es su equivalente al masculino o a lo que vendría siendo los brujos. Ahora sí que usan ropajes negros con gesto sospechoso y que llama la desconfianza hoy en día. Es un concepto complejo, como lo vine yo narrando, y a quienes se llamaban las brujas. La brujería tiene raíces y folclores, pero la BBC, que ha sacado este reportaje, me pareció interesante, que tal Isabella Burton, teóloga estadounidense y autora de Rituales extraños, nuevas religiones por un mundo menos dorado, de un mundo sin Dios, lo que dice es que lo novedoso es cómo está surgiendo entre la gente millennial una suerte de manifestación pública, espiritual y asociada a la brujería. O sea, esto se está llevando desde el año pasado o desde antes. En un estudio realizado por Pew, la Wicca, que también vamos a hablar de qué es eso, es una religión neopagana vinculada con la brujería y otras creencias relacionadas con la magia. Son los credos que más han crecido en Estados Unidos en los últimos 30 años. Los datos recabados por Pew indican que en el 90, unas 8,000 personas se identificaban como fieles de la brujería pagana. Interesante. En el año 2000 eran ya 134,000 y en el 2014 superaba el 1,000,000. Digo, no puedo decir que es bueno o malo, cada quien sigue lo que quiere y a quien quiere, pero pues sí, todo esto puede tener también un plan detrás para que estos crean que con la magia pueden estar estables en la vida. Dice que el escritor estadounidense David Salisbury, practicante de magia y brujería y autor de El activismo de la brujería, kit de herramientas para la resistencia mágica, piensa que estos números reflejan un momento de cambio para el país vecino. La llamada religión tradicional o el monoteísmo ya no encajan en el paisaje actual. Dice Salisbury, la Wicca siempre ha estado por delante y siempre ha recibido a los marginados, y parece que a la gente le está atrayendo esto, pues sin saber en dónde se va a meter. Esa es la verdad, que creen que nada más es adorar a la naturaleza o sentarse a hacer ahí un mito y demás, pero pues esto va más allá. ¿Qué es el Wicca?
Dentro del concepto global de brujería y paganismo se encuentra la Wicca, una religión muy específica fundada por el británico Gerald Gardner en los años 50, en un intento de recuperar antiguas prácticas de los celtas, porque desde ahí viene, o sea, no nos quedemos con la imagen europea de que ellos son los primeros en Inglaterra, porque siempre nos van a mencionar Inglaterra, que ellos son los donde se empieza a establecer la brujería. No, esto viene desde los celtas, más atrás. El término de su origen de la palabra inglesa de la Edad Media, witche, se transformó en lo que conocemos en inglés como witch, bruja. De naturaleza descentralizada, la Wicca tiene una estrella de 5 puntas como símbolo y sus seguidores, los wiccanos, son considerados brujos que realizan pequeños rituales y hechizos para, según dicen, mejorar su vida y la del mundo. Sus fieles adoran a un gran espíritu que no es ni masculino ni femenino, o sea, es asexual, vamos a llamarlo así, o sea, es una, pues, energía. Se rigen por los ciclos que marcan las fases lunares y solares. Entre sus principios más arraigados está la conexión con la tierra, la naturaleza, sus creencias en el poder de la magia blanca para lograr estos cambios positivos. La línea de pensamiento se resume en el lema: mientras no hagas daño, haz lo que te diga tu corazón. Y se define como una religión no dogmática, incluyente y no proselitista. ¿Qué podemos llamar aquí como en un camino personal? Los seguidores de la brujería pagana llegan por X motivos. Para algunos, como David Salisbury, se trata de encontrar un lugar donde sentirse aceptado. Es lo que yo les digo, que debido a la pérdida de fe y lo que hablamos de las sectas por YouTube, que les recomiendo ese video, es que empiezan a buscar como un nicho, en decir a dónde pertenezco. Con esto puedo entrar en mi fe o puedo creer en algo, porque en eso va. Y pues dice que sus primeros contactos con la brujería se produjeron cuando apenas tenía 11 años y ahora la magia impregna todas las facetas de su vida. Dice él: siempre me sentí diferente, cuenta Salisbury. La brujería atrae a este tipo de personas, gente que está fuera del sistema, que es un poco diferente por cualquier razón. Ahora sí que el autor explica que a lo largo de la historia, la magia y la brujería han acogido a aquellos que se sentían rechazados por su comunidad, que es lo que pasa. Y por eso dice que la brujería fue atractiva y es una tradición de un sistema en el que puedo hablar con personas que tienen intereses y objetivos similares a los míos. Tenemos el mismo objetivo de ayudar a nuestra comunidad, de ayudarnos entre nosotros y también de ayudarnos a nosotros mismos. Se están cayendo. A ver, échenme un ojo. ¿Están escuchando? Se está deteniendo el video. Sino para hacer una parte 2. A ver, échame un lazo, Cheuri. ¿Todo bien? Porque veo que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Entonces, también el Wicca se asocia a un activismo social y espiritual. Hay quienes se acercan al ocultismo, al paganismo o a la brujería como una forma más de activismo social. Qué bueno que se escuche. De hecho, el incremento más pronunciado de seguidores de brujería en nuestro país vecino se dio a partir del 2016, año en que Trompitas ganó las elecciones presidenciales en ese país. No en vano, uno de los eslogans más populares de la marcha de mujeres que se organizaron desde la llegada de Trompetas a la Casa Blanca decía: somos las nietas de las brujas que ustedes no consiguieron quemar. Tómala. O sea que se la lebrestaron en ese sentido. Dijimos que sí, que la brujería es una tradición celta.
claro que lo es. De hecho, en la tradición druida, había una gran fiesta que se celebraba todos los años el 31 de octubre el 5 y el 5 de noviembre, que se llama el Samhain. Inicia la noche de brujas, le llaman, en la que se encierran, en las que se encienden grandes hogueras y las sabias de los bosques queman escobas con las que hicieron limpias y las cucharas con las que mezclaron sus pociones. Rituales de magia solicitados por aquellos que precisan de sus poderes sanadores. Con más de 3000 años de tradición, el fin del verano es la festividad más importante para la antigua cultura celta. La conclusión del tiempo de cosecha, un periodo de transición previo al año nuevo, que daba inicio con la estación oscura. En estos días las hechiceras recibían los consejos de sus ancestros que llegan con el viento del otoño. Esta fiesta pagana de origen europeo coincide con las vísperas de Todos los Santos que se celebran en las culturas anglosajonas y que es el origen del Halloween y que sería correcto decir All Hallows Eve, que eso vendría siendo en la cultura celta. Sincronía que ha terminado por hacer de la bruja un personaje de una celebración solamente. Y lo que dice de esto es que era contra el poder femenino. Estas mujeres conocedoras de las plantas curativas y las fuerzas de la naturaleza han sido relacionadas con lo demoníaco, con lo malo, por su vínculo pagano con la tradición de la tierra, poder protector y de creación que la Iglesia católica le otorgó solo a Dios. Es así que con la cristianización de Europa, que se llamaba el Samhain, en las fiestas de Todos los Santos, en la Edad Media comenzaron a ser castigadas y quemadas, como yo lo comenté, y esto es lo que pasa porque pues vienen desde los celtas. Y pues como yo dije, el cristianismo, catolicismo, como quieran llamarlo, lo trataron de meter con calzador por todo el mundo, olvidándose de las tradiciones que tenían algunas otras culturas. O sea, tan solo hay que decir de nuestras culturas prehispánicas, que les metieron ahora sí que todo lo que pudieron a través también de una colonización, para que perdieran su identidad, ¿no? Y bueno, hacer estas remezclas que pues dieron a lo que conocemos como nuestra raza hoy en día, ¿no? Según ellas, tenían el poder de acceder al oculto y por ende de conocer el futuro, especialmente esas noches que resultan propicias para la adivinación, porque en esta fecha, ahora sí que dicen que se abren puertas del mundo de las tinieblas y el ojo humano a esto no puede ver. Montada en el poder femenino, la existencia de tales criaturas contravenía la visión cristiana de la vida como un ejército de la voluntad de Dios. Y esto lo explica un sacerdote, Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontífica de México, que ya sabemos también que no hay que creerles todo lo que comentan, porque pues todo es meramente datos históricos. Y pues es lo que hay, ¿no? Y que se dio una prohibición explícita de la brujería, que con el paso del tiempo se convirtió en una persecución desde el ánimo popular y algunas instancias eclesiásticas como una manera de escarmiento a quienes buscan alejarse de la fe. O imponer la fe a coscorronazos, por decirlo menos, ¿no? Y las brujas de hoy en día, actualmente hay grupos crecientes de personas que revaloran el legado druida, una religión cuyas raíces aún prevalecen
en países como Inglaterra, Irlanda, Escocia y el norte de España, en particular en la región de Galicia. O sea que todavía, ahora sí que prevalece esto. Ser bruja tiene que ver con la tradición de la tierra y las conexiones con hacer pequeñas cosas para mejorar y lograr una vida que te ayude a estar bien. O sea, tampoco nos vayamos muy volados a todo lo que nos ha enseñado Hollywood de las brujas. Y hay una mujer llamada Georgina Ilién Cárdenas Corona que practica la brujería de tradición celta en México. Desconocía, pero está interesante. La Noche de Brujas sigue siendo celebrada en el mundo por algunos grupos religiosos neopaganos, como la Wicca, congregación que se originó en Inglaterra durante la primera mitad del siglo pasado y cobró auge en los años 50 y 60 como un culto de brujas y brujerías, cuyo nombre deriva de la palabra inglesa witchcraft, que significa hechizo, y que también admite a los varones en sus aquelarres. Entonces, pues eso tenemos de lo que es la tradición celta. Y miren, yéndonos también a Rusia, a don Putin, se dice que hay brujas en Rusia que apoyan a Putin con hechizos y rituales ocultistas. Entonces, ¿quién no nos dice que en la política actual mexicana pase? Tan solo hay que ver los rituales a la luz que a través de YouTube le han hecho a AMLO, los chamanes de las culturas prehispánicas. O sea, todavía eso se sigue llevando a cabo, aunque parezca de ciencia ficción. Existe hasta hoy en día. Y lo peor que puede tener uno es que le metan miedo sin entrar a conocer o a investigar de qué se trata, o que te metas a lo loco y tratar de practicar y abrir portales que no vas a poder cerrar, que también eso es muy diferente. Digo, yo te invito a que investigues sobre las brujas, a los datos, a lo que hay, y no te dejes espantar por lo que una persona o dos personas te dicen por el desconocimiento o porque a ellas se les chifló un tornillo. Ahora bien, con estas brujas de ocultistas, se dice que el círculo se cierra y las mujeres cubiertas con capuchas oscuras y con un signo místico rojo en la espalda, bajan la cabeza y hacen un silencio votivo. Ahora sí que inmediatamente la lideresa ocupa el centro y comienza a entonar rezos. Esto sucede con Putin. Con rezos ocultos que se van mezclando en consignas políticas. Que venga con grandeza el poder de Rusia, que dirija el camino de Vladimir Putin de forma correcta a través de mi oración. Y dice, respira Madre Tierra, abrazando a Rusia por todos los lados. Dice la autoproclamada jefa del grupo Aliona Piolín. Suena como el Piolín de las caricaturas, pero no. Es Piolín con Y. Y dice también, oh poder primordial, regresa al abismo a aquellos que odian a Rusia, que Rusia se levante y se aleje de la pena y la pobreza y que los próximos días abran las puertas de la felicidad para Rusia. Y estos son los conjuros que se han venido escuchando. Y dice esta bruja que uno debe de apoyar al gobierno y a Vladimir Putin primero y ante todo. Esta es una de las hechiceras llamada Yulia. Dice, nuestro país se enfrenta a tiempos difíciles y nos gustaría apoyar al presidente con la ayuda de los poderes que tenemos. Queremos que los villanos que atacan a Putin se queden en silencio. Contó otra llamada Irina a la agencia de noticias. Para que vean que esto no está jalado de los pelos, ya que está puesto en un reportaje y que las brujas siguen su camino hasta hoy en día. Y como prueba de su declaración, las otras brujas
maldijeron a los enemigos de Rusia y de su gobernante. Piolín, que se autodefine como bruja principal heredera de la sabiduría ancestral y fundadora del imperio, contó a medios rusos que en sus ceremonias siempre tiene un espacio el apoyo al Estado y del presidente, ya que es el rostro de Rusia. Y pues las brujas y el imperio siempre han estado metidas ahí con Putin. En la última ha sido calificada por los medios rusos como la bruja más prominente de Moscú. Y según afirma ella misma, su conocimiento ancestral heredado de su familia fue la base para la creación del mayor grupo de hechiceros en el país. Sus miembros cambian generalmente sus nombres y utilizan apelativos que hacen alusión a elementos mágicos o ingredientes tradicionales de magia, como Svetlana Grasa o Cristina Mandrágora. Interesante. Y luego, ¿por qué nos sorprendemos de que algunos locos estén cambiando el apellido, verdad? Aunque no se conoce a ciencia cierta el número total de su membresía, el grupo se autodefine en las páginas web como la única organización para todos los involucrados en la magia y hechicería. A nivel mundial le ofrecen servicios que van desde lecturas de tarot hasta remedios contra las maldiciones o conjuros para atraer el amor. Eso sí, los precios rondan, porque pues no lo van a hacer de agrapa, entre $80 y $150 en algunos casos, de lo que depende el servicio. Entonces, pues ahí ven que también hay brujos que sí hay que tomar en serio, excepto el brujo mayor de aquí de México, que pues ese ya es pura pachanga. Pero sí, hay gente muy real haciendo este tipo de rituales hasta hoy en día. $80, entonces me estafaron. Yo creo que sí, Cheuri. Cobran barato, pues sí, porque si hacen ese tipo de prácticas, pues obviamente no pueden cobrar la gran lanísima por supuestamente los conocimientos que tienen, y porque pues están apelando a los favores de su Dios, ¿no? Entonces, no creo que puedan ser tan millonarias, pero pues ya teniendo los favores del Estado, ¿para qué más quieres? Digo, como el documental que me pasaste de Jacobo Greenberg, que se lió con una señora que sabía. Alvester pagaba millones, pues sí, y se fue a África a ponerse una piel de león o algo así, alguna cosa de esa media loca, que pues ahí está, es el libro de los brujos del poder, que especifica que de tigre, gracias. Que ahí está todos los rituales y las cosas que se hacen, ¿no? Con lo que respecta a ¿cómo se llama? A estos rituales, y que sabemos que pues no está fácil, porque estos sí se pueden ir a muchos lados a contratar brujos, y que mucha gente lo cree que esto es guasa, de que no existe, pero pues sí, es el ingrediente más el manejo de la energía, más acompañado de una entidad. Eso es lo que pasa, que pues mucha gente desconoce y que cree que es inexistente. Entonces, me parece interesante lo que he venido diciendo de las brujas, y que pues creo que es un programa que son pues datos duros, ¿no? Sobre todo que pues ahorita muchos pues van a necesitar de eso. De hecho, hola, Huayam. De hecho, con lo que respecta a lo que hemos venido platicando de todo el programa de la brujería, Iván Martínez de Gran Misterio, a través de Twitch, comentó de extraños rituales, y donde estos extraños rituales también hacían conjuros a favor de Trump, para que se revire
el gane del bidet. Entonces, de que existen, de que hay un contexto histórico que también es real y que pues España tiene muchos datos, que eso es lo interesante, sacar todos estos datos duros más que decir ni se acerquen, y que también sigo viendo que estuve yo leyendo de este documento sobre un libro que pues es de uno de los brujos, y creo que era Saint Germain, si no mal voy, pero ya no lo encontré, pero si encuentro el párrafo, se los dejo en mi grupo de conocimiento humano para que lean todo ese párrafo, porque pues de eso se va a tratar también el grupo que tengo cerrado de conocimiento humano, para que no entren moscas, de compartir información real asentada, con exactamente qué viene en un contenido de un libro, y sobre todo, tenemos muchos libros de brujería a la mano, muchos donde explican el Wicca. Aleister Crowley, también ese sería un interesante programa, hablar de toda esta figura mítica. Sí, yo sé, pero Aleister Crowley lo quiero dejar para hablar bien de él. Crowley fue el autor de la Biblia satánica, que a decir verdad la bajé y la medio leí. No me pareció nada fuera de lo normal. Telegema, sí, o sea, podemos arrancarnos por YouTube con uno. Es el principal, se necesita un programa solo para él. Sí, I Am Who I Am, que de hecho no había aparecido por aquí en la plataforma, porque he estado dedicada a YouTube, de conocimiento humano, donde ahí tengo muchas cosas. Y te invito a que veas un programa que hice recientemente, porque me hicieron sugerencias de que estaría bien que lo tocáramos, el tema de las sectas y su control mental, y lo que implica estar dentro de una secta, o cómo se acercan. De hecho, aunque parezca gracioso, I Am Who I Am, hay un capítulo de Los Simpson jocoso hablando de esto, de lo que son las sectas, y pues el método que usa ahí de forma jocosa del control. Y yo creo que te va a interesar muchísimo. Y nos vamos a ir arrancando en el canal de YouTube, por allá te espero, para que vayas viendo todo el contenido. También se habló de un documental de Michael Jackson y a favor, y lo que dicen algunos documentos. Sí, de hecho me encuentras como Prisa Sagari Oichi Yonokana Oriente, y ese te salta al otro grupo. O sea, inscribirse no cuesta nada, y dejar los likes, no más. O sea, nada más es para que ayuden a crecer el proyecto, que pues ciertamente hay chismositos, no chismositos, pero sí vamos a irnos arrancando en temas que les pueden interesar de forma histórica. Este de la brujería lo hice así porque lo quería hacer con un poquito de música, porque dije, ay, no, qué aburrido que me estén escuchando parloteando nada más en el canal, sin tener un poquito de música, porque pues aquí como que estamos más en confianza de tú y yo y tú, y platicando más a gustito, y pues sí, de ahí, unos contextos de esto, y les tengo resúmenes de 2 libros que me he estado tardando, que hablan de conspiración. Todavía no lo termino porque pues aquí se me vino un desmadre para donde estoy transmitiendo, y entonces ya en cuanto lo termine, son 2 libros llamados El secreto de 1910 y El secreto de 1929, que habla de toda esta gran conspiración que se hizo en México,
con lo que respecta a fechas históricas, datos, y que pues están novelado, vamos a decirlo así, este libro, con lo que vendría siendo el petróleo, cómo han manejado Rothschild México. A pesar de que es un libro, según, de ficción, creo que trae bastantes datos reales y el protagonista es un militar en el cual este militar es el abuelo del escritor del libro. Y trae cosas muy, muy, muy interesantes que a lo mejor cuando pueda escanearé algunos simbolismos que pone en el libro de 1929 en De Conocimiento Humano, nada más para que estén informados porque no lo tengo digital, ese sí lo compré en físico. Entonces, se van a venir cosas muy interesantes y que pues para que conozcamos todos, para que tengamos tema y para que pensemos más, discernamos más y preguntemos más, porque de eso ya se está tratando mi canal, más que seguir el pensamiento mágico, ¿no? Por mi parte es todo. Prisca Sagárigas, gracias. Gracias, Oli, gracias, Chula. Y pues aquí se va a quedar este programa para que ustedes lo vayan viendo y sepan por dónde me ando moviendo los que todavía están aquí en Periscope. Que no me olvido de ustedes, pero estoy transmitiendo por todos lados. Ya nada más me falta Twitch para hablar cosas más gruesas. Entonces nos vemos y hasta luego.